amplificación del ADN es un tipo de clonación de moléculas de ADN o ARN sin la intervención de una célula. Mediante esta técnica se amplifica un gen o fragmento de ADN, es decir, que se produce un gran número de copias. También puede realizarse una amplificación de ARN utilizando un ADN complementario de ARN. Para este proceso se necesita la acción de la enzima transcriptasa inversa. La amplificación se hace por la técnica de reacción en cadena de la polimerasa o PCR, que dura unas 2 horas y es un proceso cíclico entre 20 a 40 ciclos. Fue desarrollada en 1986 por Cary Banks-Mullis, que ganó un premio Nobel de Química en 1993, y las mejoras hechas por Mullis permitieron convertir a la PCR en una técnica central de la bioquímica y de la biología molecular. Su principio va a estar compuesto de 3 etapas, que es la desnaturalización, que consiste en separar las 2 hebras de ADN, y para ello va a estar en una temperatura de 94 a 96 grados centígrados, aproximadamente de 30 a 120 segundos. La hibridación, que se induce a un enfriamiento brusco de la mezcla, lo que genera la unión de los 2 cebadores con las hebras de ADN de 10 a 120 segundos a una temperatura de 37 a 65 grados centígrados. Y por último, la replicación, que es la fase en la que el ADN se amplifica, que dura de 1 a 3 segundos a una temperatura de 75 grados centígrados, y la replicación de esa secuencia se realiza en un sentido de 5' a 3', que termina cuando lee toda la hebra molde o hasta que empiece el siguiente ciclo. La PCR en tiempo real se basa en el mismo principio de la PCR convencional, diferenciándose de esta en la detección y análisis de los productos de la amplificación, teniendo como objetivo detectar y cuantificar las secuencias específicas de ácidos nucleicos mediante el uso de marcadores fluorescentes en la reacción. La PCR en tiempo real es un método cuantitativo en el cual la muestra requerida es mínima. Otra característica importante es el uso de un marcador fluorescente como el bromuro de tidio, donde a mayor fluorescencia mayor concentración. Y por último, se agrega una solución más térmica. La PCR en tiempo real, al igual que la PCR convencional, se lleva a cabo en 3 grandes pasos: la desnaturalización, hibridación y elongación. En la desnaturalización, las cadenas de ADN son calentadas a 95 grados centígrados con el fin de que las 2 hebras sean separadas. El tiempo está determinado por la cantidad del mismo. En la hibridación, los primers se alinean al extremo 3' del templado previamente separado, para que esto se lleve a cabo con eficiencia. La temperatura de hibridación debe ser óptima, entre 50 a 60 grados centígrados. Por último, en la extensión, la enzima Taq polimerasa actúa sobre el complejo templado primers y empieza su función catálica agregando DNTPs complementarios. Los primers marcados con fluoroforos son conocidos como LUCs. Estos se reprimen cuando están libres en solución y florecen débilmente cuando se desnaturalizan y emiten una luz fuerte cuando se incorpora al ADN. El fluorocromo más utilizado en la qPCR es el SideGrim-1, el cual interacciona en el surco menor del ADN de doble cadena. Esta fluorescencia es medida por un termociclador apto para tal propósito. La señal de fluorescencia es captada por un termociclador donde este mismo captura las señales de emisión de la muestra a analizar, realizando posteriormente el análisis cuantitativo. Los reactivos para la mezcla maestra de la PCR van a ser la muestra del paciente, buffer de PCR, 4 DNTP, 2 primers o cebadores, el tubo de polietileno, ion de magnesio, cloruro de sodio y DNA polimerasa termoestable. Por consiguiente, los pasos. El primer paso es la desnaturalización. Esta se conseguirá elevando la temperatura del tubo de reacción hasta 94 grados centígrados durante, por ejemplo, 1 minuto. Este tiempo puede variar entre medio minuto y 2 minutos. El segundo es el alineamiento. Aquí se desciende la temperatura hasta una temperatura que puede oscilar entre los 40 y 60 grados, dependiendo de diversos parámetros como la secuencia de los primers, su especificidad. La duración en este paso puede oscilar entre medio minuto y 2 minutos. El tercer paso es la extensión. Aquí se vuelve a aumentar la temperatura hasta los 72 grados centígrados y se deja actuar la Taq polimerasa durante 1 o 2 minutos. Estos 3 pasos constituyen un ciclo. La repetición de este ciclo es unas 40 veces, por ejemplo, permite obtener como resultado de un experimento una amplificación de millones de copias del fragmento de interés. Todo esto, por supuesto, se realiza de forma automatizada. Para ello, los tubos de reacción se introducen en un termociclador que de forma automática realiza los 40 ciclos de amplificación. Acerca de la característica de la PCR, entre ellas tenemos lo que es el rendimiento, que está por el número de copias obtenidas y se expresa según la fórmula que vemos en la pantalla. Tenemos la duración, que es el tiempo empleado en cada etapa del ciclo de la PCR. Tenemos la especificidad, es altamente específica, está dada por los primers o cebadores. Tenemos la capacidad de detención, es decir, la de sensibilidad es altamente sensible debido a que permite detectar ADN
diana en diferentes muestras y de la fidelidad, que es prácticamente si presenta enzimas y si hay o no actividad correctora de prueba. Selección de resultados. Primero tenemos que preparar el gel de agarosa, pesarlo y medirlo según la cantidad necesaria que vamos a utilizar en el bolsillo o en la galleta. Luego tenemos que aquí mezclarlo con lo que es un buffer de agarosa y calentarlo a una temperatura de 180 grados hasta que no queden grumos. Luego tenemos que enfriarlo y cuando el gel está semisólido tenemos que agregarle otro buffer para poder permitir la electroforesis del ADN amplificado. Una vez que está el ADN amplificado, este va a visualizarse estos fragmentos de ADN a lo largo del gel, lo que va a formar unas bandas. Luego estas bandas, esto durante 40 minutos, luego estas bandas se las saca y podemos visualizar lo que es la longitud del ADN del virus para poder así propiciar un diagnóstico. Vamos a hablar sobre los variantes de PCR, que son dos, la anidada y la RT-PCR. La anidada, ¿cómo se realiza? Se realiza 2 PCR consecutivos de 25 a 30 ciclos cada uno. Se utilizan un par de cebadores llamados externos en la primera ronda. En la segunda ronda se utiliza cebadores complementarios a secuencias de ADN contenido en los fragmentos que se amplificará en la primera PCR realizada. Para tener mejores resultados dependerá el DNA, la enzima capaz de generar una copia del DNA a partir del DNA molde, el iniciadores de la reacción y los nucleótidos libres. Además, la especificidad dependerá de la temperatura empleada, de la fase de la hibridación y la cantidad de iones divalentes que se incorpora a la reacción. En la RT-PCR, que es la reacción en cadena polimerasa, transcriptasa inversa, genera una gran cantidad de copias de ADN, utiliza primers y lo que se hace en el proceso se retrotranscribe una hebra de ARN en ADN complementario usando una enzima. Esta enzima, ¿cómo se llama? La enzima transcriptasa inversa o reversa. Esta técnica es altamente sensible y actualmente se la utiliza para el diagnóstico de COVID. Tenemos la hibridación de dot blot y slot blot. Este método es más simple y común gracias a su posibilidad de empleo con muestras de ácido nucleico sin purificar, por ejemplo, sangre, muestra de heces o esputo. Esta muestra se aplica bien gota a gota o también denominado dot blot o en manchas alargadas también denominada slot blot. Esta de aquí se aplica sobre un filtro de nylon o nitrocelulosa cuyas propiedades de absorción fijan las moléculas de ácido nucleico. Tenemos que en este método utilizamos el trozo de papel de nitrocelulosa o nylon, al cual se le aplican las muestras, las cuales contienen ADN o ARN. Y como dijimos, las podemos aplicar gota a gota, dot blot o en una zona alargada que es slot blot. Luego, a estas de aquí se les va a aplicar la sonda marcada. Tenemos que primero se bloquea la capacidad de absorción del filtro con la albúmina. Segundo, tratando con un método alcalino, se lisan las células y así se desnaturaliza lo que es el ADN. Luego se le agrega la sonda y la sonda lo que hace es que hibrida solo con las muestras que contengan ADN o ARN diana. Luego lavamos para eliminar los restos de los cuales no se pudo unir, no se hibridó. Secamos y luego se puede detectar a través de una autorradiografía. Bueno, en este caso les vamos a hablar sobre la diferencia entre Southern blot y Northern blot. En primer lugar, el Southern blot fue descubierto en 1975. ¿Para qué? Para detectar una secuencia de ADN específica de una muestra de ADN. Esta es la primera técnica de transferencia introducida en biología molecular. En Northern blot, la transferencia en Northern fue desarrollada en 1979. ¿Para qué? Para detectar una secuencia de ARN específica o una secuencia de ARN mensajero de una muestra para estudiar la expresión génica. En el Southern blot, la muestra dirigida se separa por electroforesis en gel agarosa, lo mismo que el Northern blot. En el Southern blot, el ADN se aísla de la muestra y se digieren con endonucleasas de restricción. El ADN monocatenario se transfiere a una membrana de filtro de nitrocelulosa mediante ¿qué? Transferencia capilar. En cambio, en el Northern blot, el ARN se extrae de la muestra y se separa por electroforesis en gel. El ARN se transfiere del gel a una membrana seca y se fija. En el Southern blot, el ADN fijo en la membrana se hibrida con zonas marcadas.
Y en el Nodal Blot, la membrana se trata con una zona marcada preparada por ARN. Esta sonda es complementaria a una secuencia específica en la muestra. Y así otras diferencias más que ustedes puedan observar ahí. Gracias.